Hace algunas semanas atrás tuve el privilegio también de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estudiamos acerca de Israel. Al final de la época de los jueces, el comienzo del reinado. Bueno, vimos justamente lo que Samuel dijo, Ebenezer. Hoy también vamos a estudiar de Israel. Pero ya cuando Israel estaba establecido, ya el reino estaba avanzado, aún ese reino que era una unidad se había dividido en dos. Por un lado estaban 10 tribus del norte, que se llamaba Israel. Por el otro lado estaban las 2 tribus más Leví, que se llamaba Judá. Y era el tiempo en que, quizás unos años más adelante, las 10 tribus de Israel iban a ser llevadas cautivas por Sennacherib, rey de los asirios, y desaparecer en la historia. ¿Por qué tenemos que estudiar tanto de Israel? Voy a leerle 2 pensamientos de la hermana de White que escribió ella. En uno dice: la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quiénes son los fines de los siglos? Nosotros. Eso está en Alza tus ojos, la página 230. Y en otro libro leemos: un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. En Cada día con Dios, página 237. Por eso es que tenemos que estudiar a Israel, su historia, y sacar lecciones valiosas de esa historia. Dice, para no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Justamente hace 2 días estuve viendo la historia de la búsqueda de las 10 tribus de Israel. No hay nada, aunque hay teorías por allí, hay personas que dicen haberlas encontrado, pero son más, ¿cómo diríamos?, especulaciones que otra cosa, pero ellos desaparecieron. Esa gente que fue el pueblo de Dios desapareció. 10 tribus, la mayor parte de aquellos que realmente deberían haber estado llevando la luz del Evangelio. No se sabe más de ellos. Pero vamos a hablar un poquito del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una época de gran apostasía del pueblo de Israel. Y Miqueas era contemporáneo con otros profetas, con Isaías. Ellos ambos estaban, Miqueas y Isaías estaban en Judá, Oseas estaba en Israel. Eran contemporáneos. Supongo que Isaías y Miqueas eran amigos, que conversaban, compartían sus experiencias. Porque cuando uno ve el mensaje de Miqueas y de Isaías, uno ve cómo se complementan ambos mensajes. Era un tiempo de gran peligro, ya que en pocos años, como dije hace un momento, las 10 tribus iban a ser llevadas cautivas. También era un tiempo bastante preocupante, sombrío para Judá. Cada vez en Judá iban disminuyendo los fieles hijos de Dios, y también la apostasía iba ganando, los apóstatas iban ganando terreno. En Segunda de Crónicas, y vamos a leer Segunda de Crónicas, el capítulo 28. Solamente vamos a ver uno de los reyes, porque tanto Miqueas como Isaías estuvieron bajo más o menos 4 o 5 reyes. Pero
en Segunda de Crónicas, capítulo 28, los versículos 1 al 4. Solamente vamos a ver acerca del reinado de Acaz. Y nos dice allí, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y más adelante en el versículo 24 solamente vamos a leer: además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Tremendo, ¿no? Terrible, terrible la situación. Y recuerden, Acaz era un creyente en Dios. Era un hijo de Dios, un hijo de Israel, de Judá en este caso. Y la señora de Juárez escribió: la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualesquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Profetas y Reyes, página 322. Entonces la situación se iba tornando cada vez más negra, más lúgubre, más terrible en la condición espiritual del pueblo de Dios, especialmente de Judá. Ya Israel también estaba en una situación peor. Por eso, la descripción que hace el profeta Isaías, y encontramos en Isaías el capítulo 1, él hace una descripción de esa situación, de cómo estaba el pueblo, de cómo estaba Judá. Y encontramos allí en Isaías el capítulo 1, los versículos 2 al 6. Y allí encontramos lo siguiente: oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Wow. La descripción que hace Isaías es trágica realmente de este pueblo, ¿no? Es tremendo. Dice en el versículo 2 que ellos se habían llenado de orgullo y se rebelaron contra el Señor. Él que los había suscitado, los había sacado de la condición de esclavos, los había adoptado como hijos,
y al final se rebelan contra Él, dejan al Señor. Fueron por sus propios caminos, fueron por sus propias ideas, fueron por sus propias creencias en cuanto a la adoración. En el versículo 3 recalca algo, dice, no tiene conocimiento, mi pueblo no tiene conocimiento ni entendimiento, no entiende. Y todo, hermano, hay una regla espiritual. Todo aquel que se aleja de la verdad, todo aquel que se aleja de Dios, su entendimiento comienza a entenebrecerse, no entiende, no se comienza a entender la verdad. Y la verdad, aunque esté en la palabra de Dios, no llega a comprenderse. Y eso pasaba ahí con el pueblo de Israel, con Judá. En el versículo 4 ya no vamos a repetir, pero los términos son bastante duros. El versículo 4 es tremendo. No sé si aquí se presentara un profeta y nos dijera eso a nosotros, ¿qué diríamos, hermanos? Nos enojaríamos, yo creo que, conociendo, yo creo que nos enojaríamos y le diríamos unas cuantas verdades a ese profeta, ¿no? Pero los términos eran duros porque mostraba la condición en que estaba el pueblo, una condición terrible. Lo que el Señor quería describir a Israel era la condición terrible en la cual se encontraban, su condición real. El que deja al Señor, hermano, todo el que deja a Dios entra en un pozo tan profundo de que muchas veces es difícil salir o imposible salir. Es terrible, hermanos. Cuando los pensamientos de duda, cuando los pensamientos de ira, de cólera, cuando los pensamientos de rebelión se posan en nuestros corazones, hermano. Y hay veces nos molestamos con los dirigentes. Pero recuerden que cuando Israel se molestó contra Moisés, Dios le dijo, ¿qué cosa? No se han molestado contra ti. Se están molestando contra mí, se están rebelando contra mí. Porque el dirigente enseña, si el dirigente enseña conforme a la palabra del Señor. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. En el versículo 5 él dice que sencillamente todos. Es lo mismo que decía el apóstol San Pablo, ¿no es cierto? No hay justo ni aún uno, todos estaban en pecado. Y a Miqueas se le revela igual. Y ahora vamos al capítulo 6 de Miqueas, que es nuestro libro donde vamos a estudiar. Miqueas, el capítulo 6. Pero del versículo 1, vamos a ver el versículo 1 porque ahí, el capítulo 1, porque ahí él comienza a describir cuál es la situación del pueblo de Israel, cómo el Señor le está enfocando a través de Miqueas su condición. El capítulo 1, el versículo 5 dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí está mencionando que tanto Israel como Judá están en apostasía. Está diciendo, hermanos, y en otros pasajes también Isaías dice que Israel copiaba a las naciones paganas, a las naciones vecinas, y Judá copiaba a Israel. Ustedes saben que el mal es contagioso, ¿no? El pecado es contagioso, las costumbres pecaminosas son contagiosas. Un joven ve que otro joven hace tal cosa y si la iglesia no dice nada, él también lo va a cometer. Dice, si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y muchas veces, hermanos, en las visitas que he tenido que hacer
palabra en mano, dice, pero si todos lo hacen, dice, ¿no? Si todos lo hacen. Porque, hermanos, el pecado o las acciones pecaminosas son más fáciles de seguir, tienen más influencia. Y eso era lo que se decía con Judá e Israel. Israel copiaba a las naciones paganas y Judá copiaba a Israel. En el capítulo 2 de Miqueas, el versículo 1, y dice, ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Están pensando aún en su cama, dice, ¿qué cosa? ¿Están maquinando qué cosa? El mal. ¿Cuál era la condición de los habitantes en los días de Noé? Dice que su pensamiento era de ¿qué? De continuo solamente el mal. Y es terrible, hermano, porque aquí está hablando de creyentes en Dios. Está hablando de aquellos creyentes, hermanos, que como nosotros creen en un Dios de misericordia, de amor, pero un Dios de poder, el Creador. Pero estaban maquinando ¿qué cosa? El mal en la noche para en el día ¿qué cosa? Ejecutarlo, para despojar a los pobres. Los que eran más poderosos despojaban a los pobres. Había abuso, había soberbia, había maldad, había expoliación, había robo. Había tantas cosas, hermanos, que hacía el pueblo, que iba contra lo que Dios había dicho. En este capítulo 2, el versículo 8 dice, el que ayer era mi pueblo, que dice, se ha levantado como ¿qué? Se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. El pueblo de Dios se volvió ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Es tremendo, ¿eh? Hermanos, una lección para nosotros. ¿Por qué se explotaban después al más pobre? Pues es consecuencia de haberse vuelto enemigo de Dios. Los enemigos más grandes que tiene la iglesia adventista del séptimo día son los que han salido del seno de la iglesia. Aquellos que alguna vez congregaron con nosotros, aquellos que alguna vez cantaron himnos con nosotros, no a nivel mundial me estoy refiriendo, aquellos que alguna vez se arrodillaron con el pueblo de Dios, se han vuelto los enemigos más grandes, atacan a los líderes de la iglesia. ¿Tú has visto, hermanos, ahí en Facebook o en internet, cómo se ataca a los líderes de la iglesia? Se ataca a la iglesia, se ataca a la doctrina de la iglesia, se ataca a la hermana de Juan y sus visiones. ¿Y ustedes me han visto las cosas terribles que ponen ahí? ¿Y quiénes son? Dicen, ex-adventista, dice tal cosa. Y hermano, cosas tremendas. ¿Por qué? Hermanos, se apartaron de Dios, se apartaron de la verdad. Cayeron en el juego del enemigo, cayeron en el juego de Satanás. Satanás los llega a atrapar, hermanos, los llega a dominar. Dice que Israel, Judá se volvió enemigo también del Señor. Y por lo tanto atacaba a otros, expoliaba a otros. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa también en nuestros días. En el capítulo 2, versículo 11, el versículo 11 nos dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo,
¿Qué querían escuchar? Querían escuchar cosas agradables, querían escuchar mentiras, querían escuchar a hombres mentirosos. Había un gran peligro nacional, había un gran peligro espiritual, había una gran decadencia, pero estos pseudoprofetas, estos pseudo mensajeros les daban mensajes de paz, de tranquilidad, mensajes que querían, que solamente, hermanos, era un paliativo, un adormecedor de conciencias. Y ellos querían escuchar eso, qué bonito. Querían escuchar ese tipo de... Ellos creían ese tipo de mensaje. Ahora en el capítulo 3 de Miqueas, los versículos 1 y 2 dice: Oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Y continúa el mensaje. ¿Quiénes comenzaban la rebelión? Eran los líderes. Los líderes eran los que daban el mal ejemplo al pueblo. Por eso los líderes, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Los líderes, hermanos, si un líder peca, hermanos, hace mucho más mal que 10 o 20 o 30 hermanos que puedan hacerlo. Si un cristiano peca, hermanos, frente a la gente de afuera, nosotros todos somos líderes frente a la comunidad que nos rodea, hacemos más mal, hermanos. Ese mal ejemplo es más terrible que 10 o 100 buenos ejemplos que se puedan dar. Y aquí encontramos que los líderes empezaban esa rebelión contra el Señor. En el versículo 5 del capítulo 3 nos dice: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Los profetas daban un mensaje falso, daban un mensaje de acuerdo a la conveniencia, daban un mensaje de paz, de seguridad. Sennacherib ya estaba viniendo con sus ejércitos para invadir Israel y después invadir Judá, aunque no llegó a tomarlo. Hermanos, los profetas estaban predicando ¿qué cosa? Paz, tranquilidad. Y hermanos, estamos en una situación diferente, una situación similar. Estamos viviendo en los últimos días. Las señales se están cumpliendo. Ya no es momento, hermanos, de predicar sermones de paz. Ahora, hermanos, tenemos que predicar sermones que despierten nuestras conciencias para estar preparados y listos para cuando el Señor Jesús venga. Viene, hermanos, ya el Señor, pero ¿cómo nos va a encontrar, hermanos? Allí tranquilos, sin hacer nada, ociosos, con nuestra conciencia, hermanos, adormecida por los mensajes equivocados que se dan muchas veces. El Señor, hermanos, le toma en cuenta a los falsos profetas que adormecían a su pueblo. Y es tremendo, hermanos. Pararse en un púlpito es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad pararse frente, hermanos, y dar un mensaje. Porque tiene que ser un mensaje, hermanos, para salvación. En el versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová contra nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Quiénes están? Hermano, dice los jefes, los profetas, los sacerdotes. Hermanos, en realidad los dirigentes religiosos estaban mal. ¿Y cómo decían? Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios.
Somos el pueblo de Dios, no nos va a venir ningún mal. Diez tribus desaparecidas, hermano. Es lo más triste. Es lo más terrible. Que alguien que una vez fue el pueblo de Dios no se sepa más de él, perdido. Sin la luz de la verdad, sin la luz del Evangelio. Deben estar viviendo sus hijos, nietos, sus descendientes allí, hermanos, pero están perdidos porque no están en la luz, no más la verdad está con ellos. Por eso la sierva del Señor dice, hermanos, había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Estaban realmente engañados de su condición, hermanos. Pero pese a la apostasía, hermanos, los servicios del santuario seguían realizándose. Ahora, ¿qué pensaba el pueblo para acercarse, para congraciarse con el Señor? En Miqueas capítulo 6, los versículos 6 y 7 dice, el versículo 6 primeramente, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Hermanos, es la pregunta de un corazón autosuficiente. ¿Cómo podría acercarme? Un corazón soberbio. ¿Qué puedo dar a Dios para congraciarme con Él? Para complacerlo. ¿Qué puedo dar a Dios para complacerlo? ¿Holocaustos, becerros de un año? Sí, Dios había pedido, ellos conocían que Dios había pedido tales cosas. En Levítico 9:2 dice que Dios les pide que llevaran o un becerro, o un carnero, o un macho cabrío de un año como sacrificio. Lo sabían, hermano. Y entonces en el versículo 7 ellos dicen algo más. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces va en aumento. ¿Cuánto puedo dar al Señor? Va en aumento como si lo que se ofrecían ellos podría influir en Dios. En realidad ellos deseaban hacer una transacción con Dios. Pero ¿recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, por su vida? Nosotros no podemos, ellos no podían pagar, hermanos, ni el Señor espera que se pague la salvación. Porque la salvación cuesta más de lo que nosotros podemos ofrecer o lo que Israel podía ofrecer. Llevaban esos sacrificios, pero Isaías, ¿qué dice? Vamos a leer nuevamente a Isaías capítulo 1, versículos 11 y 13. Isaías capítulo 1, versículos 11 y 13 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿No? 10,000, ¿no? Ellos 10,000 becerros querían. Hastiado estoy de holocausto de carneros
y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero si Dios había ordenado eso, ¿y por qué dice ahora que son abominación, que no lo soporta, no quiere? ¿Por qué lo dice? Hermanos, porque una cosa formal Dios no la acepta. Ellos observaban las formas del culto sin arrepentimiento, no servía de nada. Sin arrepentimiento no sirve ninguna adoración al Señor. Arrepentirse es sentir dolor por el pecado y deseo de apartarse del mismo. No deseo, sino la decisión de apartarse del mismo. En el discurso maestro de Jesucristo leemos: una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible, sin contrición, ni ternura, ni amor, no era más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Qué lindo, hermanos. Pero el Señor siempre ofrece las soluciones. El Señor es maravilloso. Él plantea cuál es la situación y hace ver la situación tan real como es. ¿Se acuerdan de la Odisea? La Odisea, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero dice, pero yo te aconsejo que de mí, ¿qué cosa? Compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y unjas tus ojos con colirio para que veas la solución. Y el Señor también aquí con Miqueas da la solución. Es en el versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Y entonces dice allí, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. Le está diciendo a Israel, mira, todo lo que ustedes están haciendo no sirve de nada. Todos esos sacrificios que hacen son vanos, no sirven porque están adorando otras cosas, están haciendo otras cosas. Hay una tremenda injusticia en mi pueblo y vienen aquí a adorarme. No, le dice, pero aquí está la solución. ¿Qué es lo que pido de ti? Solamente, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias, hermano. Nuestro Señor Jesucristo enseñó algo semejante a Miqueas. Él dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miqueas está diciendo lo mismo, en otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Está hablando de la relación que debe tener un creyente en esos días, un israelita, un judío, tenía que tener una relación primera con Dios. Tienes que humillarte ante Dios. Y el humillarnos ante Dios y el humillarse ante Dios es fruto de una relación íntima con Él. Humillarse ante Dios significa comparar la grandeza de Dios con nuestra pequeñez, la santidad de Dios con nuestra pecaminosidad. Ay de mí, dijo Isaías, ay de mí que soy hombre, ¿qué cosa? Inmundo de labios, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. Es comparar la justicia de Dios con nuestra injusticia. Es comparar la humildad de Cristo con nuestro orgullo, nuestra soberbia. Tenemos que pedirle perdón por ello, hermanos. Humillarse ante Dios es depender de Dios, obedecerle. Es andar íntegramente de acuerdo a los principios establecidos en su santa palabra, hermano. Ya hemos estudiado en la lección de la escuela sabática acerca de la sabiduría divina. La sabiduría divina es absoluta, hermano. Humillarte ante tu Dios es comparar el poder de Dios con nuestra debilidad. Por eso Pablo, cuando estaba pidiendo, ¿qué Dios le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué maravilloso, hermano. Cuando nos damos cuenta, hermano, que nosotros no podemos nada, el Señor puede hacer. Eso le estaba diciendo Miqueas al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Pero ellos lamentablemente no entendieron. Pero nosotros sí estamos entendiendo. Nosotros sí creemos, tenemos la oportunidad de hacerlo. En Salmo 51, 17, y no saquemos Miqueas, hermanos, Salmo 51, 17 dice algo hermoso, hermanos. Salmo 51, el verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿qué cosa? No despreciarás tú, oh Dios. Dios anda con los humildes, hermano. Los soberbios, los orgullosos, no tienen parte con Él. Porque es diferente, hermanos. Es diferente al carácter del Señor. Y después, hermanos, solamente hacer justicia y amar misericordia. Es el amor del prójimo en acción. Si restablecían una relación correcta con Dios, eso se iba a reflejar en una relación correcta de misericordia, de amor con el prójimo. La justicia y la misericordia, hermanos, son dos características de Dios. Y qué hermoso, hermanos, que eso se refleje en un cristiano, que se refleje en un creyente. Y se reflejarán, hermanos, porque Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, pero es justo también, hermanos. Saquemos lección para nuestros días, hermanos. Israel, las 10 tribus, es símbolo del cristianismo en general, hermanos.
Judá es símbolo de la iglesia adventista, del remanente de Dios. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? ¿Qué pide Dios para hoy? ¿Pide algo diferente? No, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Ha dejado al criterio de cada uno lo que es la verdad o las normas que nos gobiernan como iglesia, como pueblo. No, porque su ley y su palabra son eternas. Es más permisivo, porque vivimos en una sociedad moderna, diferente. No, hermano. Porque los principios morales son los mismos que en los días de Noé, de Abraham, de José, de Daniel, de Pablo. No han variado ni han sido cambiados. Todo lo que hagamos o podamos hacer, si es que Dios no lo ha ordenado, no sirve para nada, hermanos. Dios nos ha mostrado lo que es bueno, no nos ha dejado a oscuras. No necesitamos inventar o reinventar los designios de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Vendré cada sábado a la iglesia, daré mis diezmos, seré generoso en mis ofrendas. Pero no importa si no tengo una comunión personal y diaria con Él. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer tantas cosas, pues. Hago ayunos para lograr el favor de Dios. Cuando hago ayunos para que Dios me escuche. Para que me escuche más, dicen algunos. Creemos que no importa qué hagamos, o dónde vayamos, qué comamos, o qué veamos. No importa cómo andemos. Soy el pueblo de Dios. Pero Él me dice, humíllate, haz justicia y ama misericordia. Y en el libro Los lugares celestiales dice, lo que un hombre es, tiene mayor influencia que lo que dice. Una vida serena, consecuente, piadosa es una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres. La santidad no está dada por lo exterior, ni por lo que se usa, irradia desde dentro. Si en el corazón moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad, se reflejarán en el carácter. Y un carácter tal está pleno de poder. No el instrumento, sino el gran obrero con cuya mano el instrumento es usado, recibe la gloria. Amén. El corazón henchido con el amor del Salvador diariamente recibe gracia para impartir. La vida revela el poder redentor de la verdad. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Vamos a leer, hermanos, un último texto. Lo encontramos en Nehemías el capítulo 9. Él hace un recuento. Nehemías el capítulo 9, el versículo 29. Nehemías hace un recuento de lo que había sucedido. Y él dice lo siguiente: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciese, en ellos vivirá.
se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Triste, ¿no es cierto? Qué triste, hermanos. Solamente quiero repetir uno de los pensamientos que hice al principio. Un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. ¿Qué decisión tomará Augusto Salazar? ¿Qué decisión tomarás tú, hermano, hermana? Estas claras expresiones de los profetas y del Maestro mismo deben ser recibidas como voz del cielo para cada alma, dice la sierva del Señor. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de los cargados y oprimidos. Si nos es imposible hacer más, podemos dirigir palabras de aliento y esperanza a los que no conocen a Dios y a quienes podamos alcanzar con más facilidad mediante la simpatía y el amor. Profetas y Reyes 3:27. ¿Qué espera el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y sobre todo humillarte ante tu Dios. Amén.